la noticia, los temas variedad, la propuesta de actualidad, por tu buena veracidad. Gracias por mantener la sintonía desde el rumbo de la tarde, son las 4:32. Y es tiempo de nuestra entrevista. Nos acompaña José Gregorio Cabrera, él es abogado, él fue del equipo incluso que estuvo hasta las 4 de la mañana, ¿verdad, Gregorio? 4:30 hasta las 4:30 de la mañana en la audiencia en referimiento ahí en el Tribunal Superior Electoral, representando al equipo del expresidente Leonel Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cuánto Todo tiempo bien. que no te veía? Estudiamos juntos, Gregorio. Sí. Tenemos historia juntos, Leila y yo. Sí. Fuimos juntos a la universidad, empezamos a trabajar en los medios más o menos en la misma época. Sí. Estuve en local y global con Don Jackie. Ay, mi madre. Y hace en 20 esa época años. yo empecé aquí en Rumba, pero cuando estaba en el otro edificio, allá en la Más Enrique Urey. Así que bueno, pero sí, bueno, ya ustedes ya le han dado marco a la discusión. Yo creo que es un tema que ha tomado unas dimensiones para mí innecesarias, sobre todo por la actitud de la Junta Central Electoral. Yo entiendo que todo esto era previsible, eran temas que veníamos personalmente. Yo, en los espacios que participo meses antes, decía que cuando uno está en un proceso como este, todas las medidas que puedan arrojar transparencia al proceso, que le inyecten tranquilidad al proceso, nunca están de más. Sin embargo, siempre vimos una actitud reticente de la Junta Central Electoral a los diferentes pedidos que le solicitamos. Ahí tenemos un expediente que, bueno, reposa en el Tribunal Superior Electoral precisamente, donde habían unas 9 instancias que antes del proceso le habíamos dirigido a la Junta. No obstante eso, hay 3 instancias más posteriores al proceso, en las cuales se le hicieron una serie de solicitudes a las cuales nunca se le dio respuesta, por lo menos no respuesta formal. En ningún momento la Junta Central Electoral se ha dirigido a nosotros de manera directa. El día martes de la semana pasada, si mal no recuerdo, enviaron un correo electrónico a uno de los delegados técnicos del equipo, invitándole supuestamente a visitar la Junta para que acompañara el proceso de movilización de las urnas en las juntas del distrito, y a la hora y 20 minutos otro correo para atrás diciéndole no venga, que eso no se va a hacer ahora. Y luego nos enteramos de que unas horas más tarde se anuncia públicamente que se va a hacer un conteo total de los votos. Entonces, yo, en lo personal, yo no me gusta nunca personalizar los debates políticos. No me gusta ponerles nombre y apellido. Pero yo entiendo que en sentido general la Junta Central Electoral, antes, durante y después del proceso, ha tenido una actitud que lo que ha hecho es, si no hay nada, acrecentar las dudas. Porque el que no tiene hecha no tiene sospechas. Ya vamos a 8 días del proceso y ellos dicen que aquí nadie se opone a una auditoría. No se opone la Junta, no se oponen los sectores empresariales, pero no la hacen. ¿Y por qué no le proveen ustedes del auditor? Quizás Ya están provistos. A la Junta Central Electoral se le comunicó el mismo día lunes que tanto la Organización de Estados Americanos como la Unión Europea y algunas embajadas, incluida dentro de ellas la de Estados Unidos y la de Francia, estaban en la mejor disposición de proveer los equipos técnicos. De hecho, aquí hay personal técnico que ya se encuentra en el país desde el martes en la mañana. ¿Cómo es? Desde el martes en la mañana. Extranjeros. Dispuestos a hacer el proceso. ¿De qué? Bueno, hay varios técnicos de la Universidad de Stanford, hay un técnico de la Universidad de Londres, hay otro técnico que fue el que refirió el presidente Fernández en su alocución de la Universidad de Georgetown, que hizo un análisis bastante interesante. Sí, el personal está disponible. Entonces, pero ellos dijeron que sí. Ellos dijeron sí, háganla. Bueno, háganla, pero entonces tú me dices vámonos para Miami, pero no te monten en el avión. Entonces, yo lo que digo es, cada día que pasa, la Junta Central Electoral es responsable de seguir inyectándole duda y falta de transparencia a este proceso. Si es cierto que las acusaciones del expresidente Fernández con relación a este proceso no son ciertas, bueno, pero abran las puertas. ¿Qué nos cuesta? ¿Por qué no permitir que organismos internacionales, terceros, no ni siquiera gente nuestra, gente que designe la comisión, puedan hacer este análisis? Ahora, cuando se acerca la fecha, entonces, ya oímos algunas voces, sobre todo del sector oficialista, que entonces están alegando, no, eso es intervención extranjera, que venga alguien de la OEA. Por Dios, yo creo que nosotros estamos en un momento en el cual no podemos, y tengo a don Fafa aquí que se acordará del gacetazo, del fallo histórico
y de todo el proceso que vivió este país, por ejemplo, en el año 78, donde se les robaron más de 12 escaños senatoriales al PRD en ese momento. No es posible que en pleno 2019 nosotros estemos viviendo las mismas situaciones que vivimos en los años 70, 80 y 90. Y en el caso de una auditoría técnica a este nivel, el lenguaje computacional y la ciencia no tiene ni jurisdicción ni soberanía. Eso no sería un problema de injerencia, siempre y cuando el órgano rector lo acepte. Pero que además en el mundo de hoy, la tendencia con un solo mercado es a reglas universales únicas, Claro. también en la política. Y además por el problema de la transparencia, ya no hay secreto. Así es. Entonces no hay excusa para levantar el sentimiento de la soberanía y no resolver esta cuestión. Claro. ¿No sería que la Junta quizá piensa, en su conjunto del colectivo, que aceptar esto es como una especie de degradación o de legitimación? Pero qué peor degradación que la que estamos sufriendo ahora. Qué peor degradación que un proceso que nos ha costado hasta el momento unos $200 millones estén en cuestionamiento, como lo está ahora mismo el tema del voto electrónico, que al final no fue voto automatizado nada, fue voto electrónico, jugaron con la semántica, porque al final, ¿cuál es la diferencia entre un voto electrónico y un voto automatizado? El tema de los votos, del voto físico. La conexión y la conexión y la nube. Entonces, al final, hubo conexión, hubo nube, no dieron boletines, empezaron a dar los conteos todavía con la gente votando en las mesas. No permitieron que se abrieran las urnas. Entonces, hay gente que dice, bueno, no se hicieron impugnaciones de mesa. Lo que estamos aquí, que hemos trabajado en mesas electorales, ¿cuál es el momento en el cual se impugna una mesa? Cuando usted la abre, saca los votos, y hay una inconsistencia importante dentro de lo que son los votos y lo que es el acta. Cuando no concuerda. Cuando no concuerda. Pero ¿cómo podía un delegado de ningún partido, de ninguna corriente, impugnar una mesa si tan pronto se terminó la votación? Se llevaron la máquina, arrancaron, transmitieron y se fueron con las urnas. Al día de hoy decían, bueno, el voto del 100% va a dar al peso, al detalle. Hubo inconsistencias importantes de 500, 600 votos. Un voto es importante. Ricardo, ¿tú te imaginas en esos lugares donde los senadores, diputados, regidores están discutiendo por 20 por 10, 20, votos? 20 votos. Esa diferencia de 500 y 600 votos, ¿cómo se traduce? En inconsistencia del sistema. Se traduce, Ricardo, muy sencillo, en que la Junta Central Electoral, en la implementación de un modelo piloto como este que se estaba implementando, en un pueblo además con una masa de votantes vulnerables importantes. Ya vimos todo lo que pasó con los envejecientes, ya vimos todo lo que pasó con el tema de la gente que iba a las máquinas y no podía tocar la pantalla, o le tiraba el voto por ninguno, o le tocaba por uno y salía por otro. Es decir, en un sistema como este, en el cual la Junta se había comprometido a arbitrar un proceso altamente conflictivo, porque además no podemos decir que la Junta no sabía en lo que se estaba metiendo. O sea, esto no es una discusión de una junta de vecinos, señor Mateo. Entonces, vamos, prevean, tomen todas las medidas del lugar, pero ya que no las tomaron y estamos metidos en el hoyo negro, bueno, pues entonces busquemos la salida para salir del conflicto. No desestime de golpe y porrazo una solicitud relevante de un actor político diciendo que es el método del ritmo, que es el logaritmo, que es... Señores, por Dios. Eso fue declarante. Pero ¿qué sigue? Uno se pregunta muchas cosas. Hemos visto, primero, que se cumplieron los plazos establecidos, los primeros 5 días, sí. y hubo alrededor de eso mucho escaseo, etc. Pero hubo proclama. Sí. Se proclamó. Claro. Estamos en lo que diríamos una fecha mortal. El 27 ya se cierran las posibilidades de participación dentro de todas las modalidades en lo que respecta a estas elecciones. ¿Qué sigue? ¿Qué piensa hacer el grupo del doctor Fernández? Porque de alguna manera hay que darle salida a la situación, políticamente hablando. Como ustedes saben, ya se había incoado un recurso de amparo con carácter de urgencia, el cual fue desestimado por el Tribunal Superior Electoral sobre la base de que no existía un daño irreparable porque no se había hecho la proclama. Dado el hecho de que ya la proclama está hecha, ya el daño está verificado, entonces ese es uno de los elementos. Uno de los elementos, hay que volver al tribunal precisamente para impugnar esa proclama que ya sí verifica el daño causado que el tribunal decía que no estaba.
Además de eso, yo entiendo que toda la sociedad debe requerirle sin dilación alguna a la Junta Central Electoral que permita que se realice esta auditoría técnica forense con una comisión internacional, como ellos quieran hacerla, pero hay que hacerla. Y el próximo paso, bueno, yo creo que el presidente Fernández tendrá que tomar una decisión de si va a aceptar una candidatura por otro partido, por otro grupo de partidos, y abandonará las filas del PLD. Él al final de su alocución estableció claramente que sobre el tema del partido se iba a referir más adelante. Entiendo que quizás no lo hizo en este momento, aunque era lo que se esperaba. Entiendo que no lo hizo para quizás no desvirtuar el mensaje principal, que es este tema de las pruebas existentes sobre lo que sucedió en el pasado domingo. Mire, yo estoy convencido de que hubo un fraude y cualquiera puede demostrarlo fácilmente, solamente con el hecho de que se pueda certificar lo que dijo Participación Ciudadana, que el 30% del que votó ahí vendió su cédula. Así es. Ya no es un fraude de que hubo una variación con los votos que vinieron del sur, que se revirtió la tendencia, que en principio era de un 1.1% en favor de Leonel Fernández. Eso es insignificante con relación a lo que dice Participación Ciudadana, que el 30% estaba viciado y nadie ha alegado eso. Y ahí radica todo el curso. El proceso está viciado. O sea, que el 30%, que es una dimensión superior a un 1%, que es lo que se está alegando técnicamente. O sea, esto es un tollo. Así es. Esto es un desastre de dimensiones paradigmáticas. No, por eso yo no me he querido meter en eso. Me meto en lo otro, que es lo más importante. Pero nada, eso no es lo que quiero abordar contigo. En tu opinión, que lo hace con buenos razonamientos, muy organizado y con un discurso muy claro, ¿este tema es político o es jurídico? No, es ambas cosas. Es jurídico porque evidentemente estamos viendo que se están cometiendo delitos electorales. ¿Y cuál es la respuesta que le da la Junta Central Electoral en la persona de su presidente a este tema? Nosotros no tenemos un fiscal para resolver ese problema. Eso no se puede resolver porque nosotros no tenemos un fiscal. Pero ustedes pueden apoderar a la Procuraduría. Bueno, precisamente. ¿Por qué no apoderan? Y además el Ministerio Público no está fracturado, cualquier fiscal pudiera actuar. ¿Entiende? Entonces... te hago la pregunta no inocentemente. Claro. Para llegar a otra. Si es jurídico, tendrá la solución debe ser jurídica. Si es político, la solución debe ser política. Y si es ambos, entonces la solución debe estar en... ¿Cómo ustedes la conciben? Bueno, hay un elemento jurídico que yo creo que no se puede abandonar, independientemente de los aspectos políticos de este tema, que lo tiene claro y todos lo conocemos, porque datan de más de 7 años, digamos. Yo creo que este golpe a la democracia es algo que se viene fraguando desde que empezamos con las discusiones, por ejemplo, de la ley de partidos políticos, que fue un iuristorio, como decíamos nosotros en la universidad. Eso es el peor daño que se le ha hecho a la democracia dominicana, fue pasar esa ley como la ha pasado. Yo a veces creo que fue a propósito. No, totalmente. No, pero ¿cómo que tú crees? No, eso fue a propósito. Y lo decíamos nosotros, que era un fracaso. Claro. Nosotros lo dijimos antes de que incluso en este programa no. No, estábamos cuando en otro estábamos en programa. otro. Es un tollo lo que va a salir. Dijimos que se un había hornito hecho, rico, dijimos. Yo dije que se había hecho adrede, Sí. para Claro que la tumbara el Tribunal Constitucional, la despedazara. Claro. Y eso ya. despedazara. Ustedes se acuerdan que... Personalmente me ha tocado, digo el honor, de llevar 3 procesos en contra de esa ley, en los cuales en los 3 casos hemos salido gananciosos y el Tribunal Constitucional ha reconocido la inconstitucionalidad de la ley. Pero es tan así, para que usted tenga una idea, de que el Tribunal Constitucional ha actuado como legislador activo para poder corregir la ley. ¿A qué me refiero? Y para que los oyentes nos entiendan. El Tribunal Constitucional tiene 2 formas de actuar. Como legislador pasivo, en el cual le dice al legislador, mira, esto está mal y tienes que corregirlo, pero no le hace una sugerencia. Cuando el error es tan grave y tan urgente que necesita remediación, tiene que reconstruir la norma. Y es el tribunal el que le dice al legislador, mira, a partir de ahora, la ley se lee de esta manera. Si tú lo hiciste fue un disparate. Entonces,
para que ustedes entiendan el alcance de esto. Porque tiene problemas hasta de forma, o sea, de No, redacción. de forma, Yo me de pregunto si falencia. las leyes ya no pasan por un No, lo que pasa es, Sí, no, sí, lo que pasa es, no. hay un equipo Un técnico. equipo de corrector de Claro, Pero ahí ya falta el corrector, digamos, de mayor tradición. Sí, bueno, sí. Eh, José Gregorio, perdóname Andrés, Sí. la gorra que se pusieron a él, que dice Bosch, ¿qué es lo que significa? Bueno, el apellido de Sí, Don Juan. pero él no fue la gorra del partido. No, lo mismo que hizo Bueno, Gonzalo. Está abrazando el bochismo. Gonzalo fue a profanar la tumba. Bosch, Es verdad, Luis y ese Andrés. lo puso en Es la verdad, Luis cabeza. Andrés. Que lo Pero saque mire, que un- para cerrar ese tema, el tema y por lo que hago referencia a la ley, es porque este es un proceso que se vino planeando, este golpe se vino planeando y se fue ejecutando de manera muy fina, paso por paso, como es la característica de ese grupo político. Y con lo que hemos quedado hoy es con un tema que va mucho más allá de si Leonel Fernández es candidato o no. Claro. Yo entiendo Ya Roberto y dijo se- que va a ser candidato y va a ser presidente. y se lo digo, bueno, Roberto Rosario. sí, yo sé, pero ya es otro tema. Ah. No me quiero meter en ese tema, porque eso, yo creo que eso desvirtúa la esencia de esta situación. Sí, pero ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque si vamos al 20, febrero y mayo, o mayo, si al final se pasan la Constitución por el arco del triunfo, Sin esclarecer estas cosas. sin esclarecer este proceso, señores, pero lo que le espera a este país, esto es solamente yo el lo oigo preludio. a ustedes hablar de recurrir, por ejemplo, a un fiscal. No existe un fiscal No existe. electoral en este país. Pero suponiendo que exista, sí está bajo la jurisdicción de Jean Alain. Ajá. ¿Qué ustedes esperan? Era como cuando los fiscales estaban bajo Leonel. Exacto. Entonces yo entiendo que este es un proceso y me da mucha grima pensar que una buena parte de la oposición está jugando al recostado, como dice, pensando que esto no le va a tocar a ellos. Eso es como aquel poema de Neymus que le atribuyen a Bertolt Brecht, de que cuando vinieron a buscar al vecino, yo no me preocupé. Ahora, cuando me vinieron a buscar a mí, no había que me defendiera. ¿Tú sabes Sí. qué está jugando la oposición? Brevísimamente. A la división del No, PLD. a que Eso pueda es ir- normal. a que Leonel pueda ir aliado con ellos. Pero eso no es normal. Está bien. Pero con esa junta, yo le ganaría con esa junta. Bueno, finalmente, José Mira, Gregorio, fin. ¿en qué punto quedará esto? Y Leonel va a volver a hablar esta semana porque no dijo sobre el partido y su destino allí. Sí, el entiendo. 27 se cumple, tiene que decir. Exacto, los Sí, plazos son fatales. así es. Mira, yo entiendo que lo que nos queda ahora es, sobre todo, a nosotros. Digo nosotros porque independientemente de que estoy inmerso en la lucha política, no soy un cuadro político ¿verdad? Tradicional. A nosotros los que hacemos opinión, a nosotros los que estamos en diferentes estratos de la sociedad, yo creo que hay que hablar. Esto no se puede quedar así. Y no se puede quedar así, vuelvo y digo, no por un tema de una candidatura, sino porque es el preludio de algo mucho peor que le puede pasar a nuestra Hay que democracia. responderle a la denuncia que ha hecho Leonel. Exacto, Así es. exacto. Y finalmente yo entiendo que sí, bueno, el presidente del PLD tendrá que pronunciarse, como usted dice, los plazos son fatales. Si decide asumir una candidatura por otro partido o decide salir de su partido por la razón que sea o independiente. Antes que ellos lo voten. Sí, claro, que hubiese sido el deseo de ellos. Eso está como aquel cuento de la gata de Dora. Pero realmente yo entiendo que esto es algo que nos debe preocupar a todos. Yo creo que esto debe ser un llamado de alerta para evitar una situación peor en menos de un año. Yo creo que como país nosotros debemos sentarnos y evitar que se cristalice un sistema como este, que de ahí para adelante no se sabe lo que puede pasar. Gregory, gracias, Gracias por a ustedes. acompañarnos en el rumbo de la tarde. Vamos a ver qué pasa de que el 27, a ver si vuelve por aquí Así con es, otro no. panorama. Siempre a su orden. Para mí es más que un placer Bueno, estar entre tanta gente histórica, digamos. No por la edad, sino por lo que han hecho. Ritmo de la tarde es el rumbo.